Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema que suena familiar, pero, a veces es complicado, la gramática. Seguro que muchos la recuerdan del cole, quizás no siempre con cariño, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué es realmente? La palabra parece sencilla, pero... Esconde mucho más. Exacto. De hecho, tenemos unos apuntes de María Cecilia Geiser que justo señalan eso, que gramática es una palabra, polisémica, tiene un montón de significados. Y nuestra idea hoy es justo esa, desentrañar un poco esos significados, ver cómo las distintas teorías lingüísticas han abordado esto de la lengua y, qué impacto han tenido o no en cómo se enseña. Vale, perfecto. Una palabra, muchos significados. Suena que tenemos trabajo por donde empezamos a tirar del hilo. Gramática en por lo menos 4 sentidos. El primero, quizá el más obvio, es el libro, el manual, la gramática como objeto físico, ¿sabes? Que te describe una lengua y muchas veces te dice cómo usarla correctamente. Ah, claro. Los ejemplos que da Geiser, pues Di Tullio, Alcina, Franch, Iblecois, Marín o la GRAE, la famosa GRAE de la RAE. Esos son ejemplos perfectos, y es curioso porque muchos lo dicen abiertamente, que su fin es pedagógico. El típico libro de texto de lengua, vamos, el que teníamos encima de la mesa. Vale, ese está claro. ¿Y los otros? Bueno, el segundo sentido ya es algo más abstracto. Se refiere a la estructura interna de una lengua, el sistema de reglas, de patrones que tiene por debajo. Ajá. Esa especie de arquitectura invisible que, como dicen Hernández, Brucart o Marín, nos permite combinar sonidos, palabras, frases y entendernos, sin que sea un caos, vamos. Vale, la estructura que está ahí, en la lengua misma, y que los hablantes usamos sin darnos cuenta casi. Eso es la gramática de la lengua, la que tenemos todos en la cabeza, intuitivamente. Entendido. Sistema interno. ¿El tercero? El tercero apunta a la gramática como disciplina, como campo de estudio dentro de la lingüística. O sea, la investigación sistemática de cómo funciona una lengua. Vale. La morfología, cómo se forman las palabras, la sintaxis, cómo se combinan. A veces meten también fonología, semántica. Autores como Di Tullio o Bosque y de Monte en la introducción de la GRAE la definen así. Es la ciencia que estudia la gramática, digamos. Libro, sistema interno, ciencia. Me falta uno. Ese último sentido es el que nos lleva a las distintas teorías. Justo. Ese es el cuarto. Se refiere a un modelo teórico concreto, una construcción científica hecha desde una perspectiva particular para explicar cómo funciona esa estructura interna. Claro, y por eso hablamos de gramáticas en plural. La tradicional, la estructural, la generativa, la funcional, la cognitiva. Cada una es como unas gafas distintas para mirar lo mismo, el lenguaje. Perfecto, pues vamos a probarnos esas gafas. Empecemos por la más clásica, ¿no? La que muchas veces asociamos con esto está bien y esto está mal. La tradicional normativa. Geiser pone el ejemplo de la gramática castellana de Alonso y Enríquez Ureña, de 1938. ¿Cuál era su rollo principal? Pues su objetivo era clarísimo: la corrección. Venía de una tradición larguísima, desde los griegos y romanos, Y su foco no era tanto describir cómo se habla de verdad, sino decir cómo se debe hablar y escribir. Regular el uso. Se centraba en la lengua culta, la general, que se consideraba el modelo a seguir, y se basaba en el buen uso, que a menudo era el de la gente considerada culta o los escritores famosos. La definición típica era esa: el arte de hablar y escribir correctamente. Aquí es donde la cosa se pone interesante, socialmente hablando, porque Geiser menciona que esta visión ligaba la incorrección a educación idiomática deficiente, incluso a un juicio social. O sea que no era solo hablar mal. Totalmente. Había una carga de valor enorme. Si no seguías la norma, no era solo un error lingüístico, era casi una marca social. Por eso, para ellos, la escuela tenía que enseñar esa norma. El texto original que cita Geiser usa la palabra adiestrar, que es muy reveladora. Había que adiestrar a los alumnos en el uso correcto. Era un enfoque muy de memorizar, repetir, imitar modelos. Visto así, parece que importaba más encajar en un molde social que entender realmente cómo funciona la lengua, ¿no? En gran medida sí. Pero ojo, Geiser también mete un matiz importante, citando a Di Tullio, que más allá de los prejuicios de la época,
Hoy en día enseñar la norma estándar sigue siendo importante. ¿En qué sentido? Pues para la igualdad de oportunidades. Dominar la lengua escrita formal, la estándar, te abre puertas en muchos sitios. Estudios, trabajo. Se trata de dar herramientas, no de juzgar si hablas bien o mal en tu casa. Es un matiz clave. Entendido ese punto, vale, dejamos atrás esa visión normativa. Y el siglo XX trae un cambio radical, una búsqueda de... Cientificidad. Con el estructuralismo, Geisler menciona a Alarcos Yorach, su gramática estructural. ¿Qué es lo que cambia aquí? Cambia el objetivo fundamental. El estructuralismo, con Saussure como gran referente, ya no quiere decir cómo debe ser la lengua, quiere describir cómo es. Ajá. Busca ser científico, riguroso, estudiar la lengua en sí misma y por sí misma. La idea clave es ver la lengua como un sistema abstracto, una red donde todo está interconectado. Cada pieza, cada signo, vale por su relación con las demás. Sistema, estructura, unidades, oposición. Esos son los conceptos clave, ¿no? Eso es. Y para analizar ese sistema, ¿qué hacen? Pues usan métodos muy formales. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la segmentación. Cogen el habla y la van cortando en trocitos cada vez más pequeños. Frases, palabras, morfemas, fonemas. Y luego la conmutación. Prueban a cambiar una pieza por otra a ver qué pasa. Si cambia el significado, si cambia la función. Así identifican qué unidades son importantes. Suena a trabajo de chinos casi. Muy detallado. Sí. Es un trabajo muy minucioso de identificar y clasificar. Por eso se le llama enfoque taxonómico, como si hicieran un catálogo de la lengua. Muy sistemático. Pero claro, volvemos a la pregunta del millón que plantea Geisler. ¿Y esto, en clase, cómo funcionó? ¿Sirvió para algo? Pues ahí está el kit de la cuestión. El estructuralismo nació como ciencia, no como método para enseñar. Y cuando se intentó llevar al aula, la cosa se desvirtuó un poco. ¿En qué sentido? Pues que a menudo se quedó en lo que se llamó sintactismo puro. O sea, análisis de frases porque sí. Analizar por analizar. Ah, el famoso análisis sintáctico de cajitas y flechas. Exacto. Frases muchas veces sacadas de contexto o inventadas, las típicas oraciones de laboratorio. Se centraba todo en poner etiquetas, sujeto, predicado, complemento directo, pero se perdía de vista para qué sirve todo eso. El uso real, la comunicación. El análisis se convirtió en un fin en sí mismo, no en una herramienta para entender mejor cómo usamos la lengua. Ya veo. Analizar por analizar, sin conectar con el uso real. Vale. Y entonces, en medio de todo esto, irrumpe una figura que lo cambia todo. Noam Chomsky. Efectivamente. Geisler lo introduce con el generativismo. Menciona su libro El conocimiento del lenguaje. Y aquí ya no vale solo describir. Ahora se quiere explicar. ¿Explicar? ¿Qué exactamente? Pues explicar algo que es casi mágico si lo piensas. Nuestra capacidad para crear y entender frases que nunca hemos oído antes, Infinitas frases. con un número limitado de palabras y reglas. Es verdad, es asombroso. Chomsky mete conceptos que fueron una bomba. La competencia lingüística, que es ese conocimiento que tenemos todos de nuestra lengua, en el fondo sin saber que lo sabemos. Ajá. La creatividad del lenguaje, la recursividad, eso de meter una frase dentro de otra y otra dentro de otra, y una idea clave. La gramaticalidad. Espera, gramaticalidad ¿es lo mismo que la corrección de la que hablábamos antes con la gramática tradicional? No, para nada. Y es súper importante distinguirlo. La gramaticalidad tiene que ver con si una frase es posible según las reglas internas de la lengua, las de nuestra competencia. ¿Las que tenemos en la cabeza? ¿Vale? Una frase puede ser perfectamente gramatical, como la famosa de Chomsky, las ideas verdes incoloras duermen furiosamente, pero no tener sentido. O puede ser agramatical, como si digo, libro él está mesa la sobre. Pero igual tú me entiendes por el contexto. Ya. La corrección normativa, en cambio, es otra cosa. Es un juicio social sobre si se ajusta al estándar, al buen uso. Entendida la diferencia. Y con Chomsky también llega la famosa gramática universal, ¿no? La idea de que todas las lenguas humanas comparten unos principios básicos que traemos como de fábrica. Eso es. La hipótesis de Chomsky es que nacemos con una especie de chip para el lenguaje. Una facultad innata, un módulo en la mente, o en el cerebro, que ya viene preprogramado con lo esencial de la estructura lingüística. ¡Wow! Y esto fue un giro total hacia la cognición. Empezar a buscar las bases mentales, incluso biológicas, del lenguaje. Y para el generativismo, la sintaxis, la estructura de las frases, es como la ventana perfecta para mirar dentro de ese mecanismo mental.
Una teoría potentísima con una ambición enorme de explicar cosas profundas. Pero volvemos a la escuela. ¿Consiguió este enfoque tan abstracto, tan centrado en lo que pasa dentro de la cabeza, tener un impacto real en cómo se enseña lengua? Pues la verdad es que muy poco. Geiser señala por qué. Los modelos generativos son súper complejos, muy abstractos, y además Chomsky y sus seguidores los iban cambiando todo el rato. Claro, eso no ayuda a llevarlo al aula. Exacto. Era muy difícil traducirlo a algo práctico para enseñar. Aparte de meter algunos diagramas de árbol para dibujar la estructura de las frases, la influencia directa en las clases fue mínima. Aunque bueno, Mújica y Solana, que cita Geiser, decían que quizás sí podría servir para algo, para que los alumnos reflexionen sobre ese conocimiento que ya tienen de su lengua. Aunque no lo sepan, hacer consciente lo inconsciente, digamos. Parece que se repite un patrón, ¿no? Cuanto más se centra la teoría en la estructura pura, en lo abstracto, más le cuesta llegar de forma útil a la enseñanza. ¿Hubo alguna reacción a tanto formalismo? Sí, claro. Una reacción muy fuerte que empieza a coger fuerza en los 60, 70. Y es un giro hacia el uso, hacia cómo usamos la lengua de verdad para comunicarnos en situaciones reales, con gente real. Ajá. Aquí Geiser nos habla de gente como Michael Halliday y todo el enfoque funcional comunicativo. ¿Y qué es lo que critican de los anteriores? ¿Del estructuralismo, del generativismo? Pues justo eso, que estudiaban la lengua como si fuera un objeto en una vitrina. Un sistema abstracto, aislado de para qué sirve. Para los funcionalistas, no puedes entender la gramática si no entiendes sus funciones. ¿Para qué la usamos? Exacto, ¿para qué? Pues para relacionarnos con los demás, para contar nuestras experiencias, para organizar lo que decimos de forma que tenga sentido. La lengua deja de ser un código formal y pasa a ser como una caja de herramientas. Un recurso que usamos para construir significados en sociedad. Una herramienta sociosemiótica, dicen ellos. Si el foco está en el uso, en la función, ¿qué analizan ellos? Ya no será solo la frase suelta, imagino. No, claro. La unidad se amplía. Miran el texto entero, el discurso, siempre en su contexto. Halliday, por ejemplo, propone mirar la cláusula, que es parecido a nuestra oración simple, y ver cómo hace tres cosas a la vez. 3 cosas a la vez, sí. 3 tipos de significado, que él llama metafunciones. Una es la ideacional o experiencial, cómo representamos el mundo, quién hace qué, dónde, cómo. Otra es la interpersonal, cómo nos relacionamos con quien hablamos, preguntamos, mandamos, afirmamos, damos nuestra opinión. Y la tercera es la textual, cómo organizamos la información para que el mensaje se entienda bien, sea coherente. O sea que cada vez que decimos algo, estamos haciendo esas 3 cosas: representar algo del mundo, interactuar con alguien y organizar el propio mensaje. Y la gramática es como una red de opciones que tenemos para hacer todo eso. Esto sí que suena mucho más conectado con lo que hacemos al hablar o escribir todos los días. ¿Y el impacto en la enseñanza? Fue mayor aquí. Aquí sí. El impacto fue enorme, muy directo. Geiser lo deja claro. A partir de los 90 más o menos, los planes de estudio de lengua en muchos sitios se llenaron de esto. Ah, claro, lo de la coherencia, la cohesión, los tipos de texto. Exacto. Coherencia, cohesión, adecuación al contexto, registros, tipos textuales, todo eso viene de aquí. Pero Geiser también advierte de una cosa, ¿El qué? que a veces, por poner tanto énfasis en el texto y la comunicación, se dejó un poco de lado el estudio más sistemático de la gramática de la oración. La morfología, la sintaxis. Ya. Y como decía el propio Halliday, para hacer un buen análisis funcional necesitas tener una buena base de gramática normal, por así decir. Si no, a veces la cosa se quedaba en poner etiquetas un poco por encima, sin entender bien el mecanismo por debajo. Un equilibrio difícil, claro, entre mirar el bosque y mirar los árboles. Bueno, pues nos queda un último enfoque en el recorrido de Geiser, la lingüística cognitiva, con gente como Langacker. Aquí volvemos a la mente, parece, pero de otra forma que Chomsky. Sí, es otro giro importante. La lingüística cognitiva intenta integrar todavía más el lenguaje con todo lo demás que hace nuestra mente. Rechaza totalmente la idea de Chomsky de que el lenguaje sea un módulo aparte, autónomo. Entonces, ¿cómo lo ven ellos? Pues como una capacidad cognitiva más, como la percepción, la memoria, la atención, cómo clasificamos las cosas. El lenguaje está conectado con todo eso. No lo ven como un sistema fijo de reglas separadas, sino como algo dinámico, continuo, complejo, que se basa en nuestra experiencia con el cuerpo y con el mundo. El foco está en cómo conceptualizamos la realidad y cómo eso se refleja en el lenguaje, o incluso cómo el lenguaje ayuda a construir esa conceptualización. Si está tan metido en el resto de la cognición, ¿qué es la gramática para ellos?
Ya no hay reglas. No exactamente como las entendíamos antes. Lancaker, que es una figura clave, habla de la gramática interna como un conjunto de rutinas cognitivas, como patrones que se forman en el cerebro, que se automatizan y se van ajustando con el uso. Cada vez que usamos una estructura para decir algo, reforzamos esa rutina. Ajá. Y la unidad básica no es la forma sola, es la forma unida a su significado. Pero el significado entendido como una conceptualización, como una forma de ver las cosas. Y muy importante, la gramática no está ahí antes de usarla, sino que emerge del uso. Vamos extrayendo patrones de cómo hablamos y oímos hablar. Es lo que llaman gramática basada en el uso. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y distinta. Geisler habla de conceptos como categorías borrosas, de la importancia de la subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las categorías tipo nombre, verbo, adjetivo, no las ven como cajas separadas con bordes nítidos. Son más bien como categorías con ejemplos típicos en el centro y otros más raros en los bordes, con fronteras difusas. Vale. Y la sintaxis, la estructura, no es algo que funcione por su cuenta y luego se rellene de significado. No, es un reflejo directo de cómo organizamos mentalmente lo que queremos contar. La sintaxis sirve a la semántica, a la conceptualización. Y la subjetividad es clave. ¿La subjetividad? Sí, cómo percibimos nosotros una situación, qué queremos destacar, desde qué punto de vista la contamos. Todo eso influye directamente en qué palabras y qué estructuras elegimos. Nuestra perspectiva, nuestro construal, como lo llaman. Incluso lo que siempre hemos llamado errores. Geisler dice que aquí se ven de otra forma. Exacto. Una producción que suena rara o incorrecta no se ve necesariamente como un fallo. Se puede ver como un intento del hablante de expresar una forma particular de ver las cosas, quizás tirando un poco los patrones habituales. Puede ser una pista súper valiosa para entender cómo funciona la mente y lo flexible que es el lenguaje. Es una prueba de que la lengua está viva, no una simple desviación de una norma muerta. Fascinante. Es darle la vuelta por completo. Y la pregunta final. ¿Qué pasa con la enseñanza? ¿Hay ya un método cognitivo para dar gramática en clase? Bueno, Geisler dice que, aunque no haya todavía una gramática pedagógica cognitiva súper desarrollada y lista para usar, sí que da pistas muy interesantes para cambiar cómo enseñamos. Por ejemplo, ir siempre de la forma al significado, que me dice esta estructura sobre cómo se ve el mundo, centrarse más en el uso real, variado, que en la norma abstracta, y prestar mucha atención a la subjetividad. ¿Por qué decimos esto así y no de otra forma? ¿Qué efecto buscamos? Podría ayudar a que los alumnos vean la gramática no como unas reglas que les vienen impuestas, sino como un abanico de recursos que tienen para pensar y para expresarse. ¿Y para entender mejor a los demás? Que el aprendizaje sea más significativo, más conectado con lo que hacen al leer y escribir. La verdad es que ha sido un viaje increíble por todas las caras de la gramática. Empezamos con unas normas de conducta, pasamos a un sistema abstracto, luego a un chip en el cerebro, después a una caja de herramientas para relacionarnos y ahora a una ventana a cómo nuestra mente le da forma al mundo. Sí, y es importante recordar eso que dice Geisler citando a Ignacio Bosque, que estas teorías no es que una mate a la anterior. Muchas veces se apoyan en lo que se descubrió antes, pero cambian la pregunta, miran desde otro ángulo. Iluminan partes distintas de algo tan complejo como el lenguaje. El gran reto, como dice Gausser al final, sigue estando en la didáctica. ¿Cómo cogemos toda esta riqueza científica y la convertimos en una gramática pedagógica que funcione? Que sea rigurosa, sí, pero también útil y que tenga sentido para quien está aprendiendo. Entonces, para cerrar, ¿con qué nos quedamos pensando? Quizá con esa idea de la gramática que se sugiere al final. No verla como un corsé, ni como algo de museo, sino como ese reservorio, esa caja de herramientas mentales. Y si empezáramos a usarla conscientemente, no solo para hablar bien, sino para entender mejor cómo pensamos, cómo presentamos el mundo al hablar y cómo interpretamos lo que otros nos quieren decir con sus elecciones de palabras y estructuras, ¿podría eso cambiar nuestra relación, a veces un poco tensa, con la gramática? Ahí lo dejo.